Hay una mansión en México que lleva décadas cerrada y nadie que la conoce puede explicar del todo lo que pasó dentro de sus paredes. Se llama la Casa de los Abanicos y no es famosa por su arquitectura ni por su lujo, sino por los sucesos que ocurrieron ahí y que todavía no tienen respuesta. Vamos a repasar su origen, los personajes que la habitaron, los eventos que la hicieron célebre y lo que queda de ella hoy. Lo que te cuento al final es lo que la mayoría preferiría no saber. La Casa de los Abanicos está en la Ciudad de México, en la colonia Santa María la Ribera, una de las zonas más antiguas de la capital. Durante el siglo XIX y principios del XX, Santa María la Ribera era donde vivían las familias con dinero. Había mansiones por todas partes, casas construidas con un nivel de detalle que hoy prácticamente no existe. Era una colonia que presumía de modernidad en un país que intentaba reinventarse a sí mismo. Y entre todas esas construcciones, había una que llamaba la atención desde la primera vez que la veías. Su nombre no viene de ningún propietario famoso, viene de su fachada. Tiene grabados en piedra y hierro forjado que imitan abanicos abiertos. Están en las rejas, en los balcones, en los marcos de las ventanas. Un detalle obsesivo, repetido en cada rincón, como si quien la diseñó quisiera que nadie pudiera olvidar ese símbolo. ¿Por qué los abanicos? ¿Qué significaban para quien encargó esa construcción? Nadie lo sabe. Y esa es la primera de muchas preguntas sin respuesta que rodean esta casa. La casa fue construida a finales del siglo XIX, durante el Porfiriato, época en que México vivía una modernización acelerada, al menos para quienes tenían dinero. Las familias adineradas construían casas inspiradas en estilos europeos, especialmente francés e italiano. Querían demostrar que México podía competir con cualquier capital del mundo. Y muchas lo lograban. Pero la Casa de los Abanicos iba un paso más allá de la simple ostentación. Fue encargada por una familia de la élite cuya identidad exacta sigue siendo objeto de debate entre investigadores. Lo que sí está documentado es que el diseño tuvo una atención al detalle inusual, incluso para los estándares de esa época. El interior tenía techos altos, pisos de mosaico importado, vitrales y una escalera central de madera que, según quienes la vieron antes de que cerrara, era difícil de olvidar. Desde afuera se veía poderosa. Desde adentro, según quienes la conocieron, tenía algo que no terminaba de encajar. Una densidad en el ambiente que la gente no sabía cómo describir. No era incomodidad exactamente, era algo más difícil de nombrar. Las primeras historias extrañas no llegaron de golpe, fueron acumulándose con los años, como suele pasar con los lugares que tienen ese tipo de peso. Los vecinos hablaban de luces moviéndose dentro de la casa en horas en que no debería haber nadie, de ruidos que no correspondían al movimiento normal de un edificio antiguo, de la sensación de que alguien te miraba desde adentro al pasar de noche frente a la fachada. Pero lo que realmente convirtió esta casa en algo fuera de lo ordinario fueron los testimonios de quienes decían haber entrado. Distintos grupos a lo largo de las décadas afirmaron haber accedido al interior. Las descripciones coincidían en puntos que ninguno podía haber coordinado de antemano. Todos mencionaban lo mismo: objetos que no correspondían a ninguna época concreta, muebles mezclados de períodos distintos, ropa doblada sobre superficies como si alguien la hubiera dejado momentos antes, y en casi todos los casos, abanicos físicos colocados de manera que parecía deliberada, como si alguien siguiera viviendo ahí, o como si alguien quisiera que lo pareciera. En algún punto del siglo XX, la casa dejó de tener ocupantes. El momento exacto del abandono no está claro en los registros, lo cual resulta llamativo para una propiedad de ese tamaño en una colonia tan documentada. La fachada empezó a deteriorarse, la pintura se cayó en capas, el hierro forjado se oxidó,
La vegetación tomó los espacios exteriores de manera que parecía acelerada frente a otras propiedades abandonadas de la misma zona. Y sin embargo, la estructura se mantuvo en pie. Edificios de la misma época en condiciones similares colapsaron mucho antes. La Casa de los Abanicos resistió, como si no tuviera prisa por desaparecer. Los vecinos que llevan décadas cerca de la mansión tienen una relación extraña con ella. No es miedo exactamente, es una especie de respeto incómodo. La evitan sin poder explicar bien por qué. Algunos dicen que es solo el aspecto del lugar. Otros cambian de tema y no dicen nada más. Aquí es donde la historia se pone más densa. El abanico, como símbolo, tiene una historia cargada que va mucho más allá de ser un objeto para darse aire. En diversas tradiciones, el abanico representa dualidad, lo que se muestra y lo que se oculta, lo que está abierto y lo que permanece cerrado. En ciertas prácticas esotéricas presentes en México durante el siglo XIX, el abanico era usado como símbolo de comunicación codificada. Cada posición transmitía un mensaje distinto. Era un lenguaje visual que solo los iniciados podían leer. Que una casa entera estuviera cubierta de ese símbolo, repetido de manera casi compulsiva, sugiere que para quien la mandó construir, ese detalle importaba en un sentido que iba más allá de lo decorativo. ¿Era un mensaje? ¿Una declaración de pertenencia a algún grupo? ¿Una forma de protección simbólica? Nadie ha podido responderlo. Pero está claro que no fue un accidente estético. Alguien tomó una decisión muy deliberada. Y esa decisión, más de 100 años después, sigue sin tener explicación satisfactoria. En distintos momentos hubo intentos de intervenir la casa, algunos orientados a su restauración como patrimonio histórico, otros con fines comerciales. Ninguno llegó a completarse. Las razones variaban: problemas de financiamiento, disputas sobre la propiedad legal, complicaciones técnicas con la estructura. Todo razonable por separado, pero la suma de tantos obstáculos acumulados a lo largo del tiempo genera una pregunta incómoda. ¿Por qué exactamente esta casa? Hay propiedades históricas en peor estado en la misma colonia que fueron restauradas sin tantos contratiempos. La Casa de los Abanicos parece tener una habilidad particular para quedarse exactamente como está. Deteriorada, pero en pie. Cerrada, pero presente. Como si resistiera cualquier intento de cambiarla. Uno de los intentos más recientes de documentar la propiedad terminó sin que el equipo pudiera completar el trabajo. Los detalles de por qué varían dependiendo de quién cuenta la historia, pero el resultado fue el mismo. La casa siguió cerrada. Los registros fotográficos más recientes del interior, obtenidos por grupos de documentación urbana en los últimos años, muestran algo que pocas personas esperarían ver en una propiedad abandonada hace décadas. El interior no está completamente vacío. Hay mobiliario, hay objetos personales, elementos decorativos que nadie ha retirado y que no parecen haber sido saqueados, como suele ocurrir con propiedades similares en zonas urbanas. Es un detalle que no tiene una explicación simple, como si algo disuadiera a la gente de llevarse lo que hay adentro. Los fotógrafos también señalan algo que aparece en casi todos los testimonios: la sensación de que el ambiente conserva una densidad difícil de describir sin sonar exagerado. Varios de ellos mencionan haber querido salir antes de terminar el trabajo, sin poder explicar exactamente por qué. Y los abanicos, siempre los abanicos. Los hay en el interior también, en las paredes, en los muebles, colocados con intención evidente. El símbolo que domina la fachada, domina también el adentro. La Casa de los Abanicos lleva más de un siglo guardando sus respuestas. ¿Quién la construyó exactamente? ¿Qué pasó dentro? ¿Por qué sigue en pie? ¿Y qué significa ese símbolo que cubre cada centímetro de su fachada? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta todavía. Lo que sí está claro es que Santa María la Riviera tiene entre sus calles una de las propiedades más inquietantes de toda la Ciudad de México. Y esa casa no tiene ninguna intención de revelar sus secretos pronto. México tiene muchos más secretos como este. El siguiente video
te muestra uno que muy poca gente conoce.